estar evaluando la glucosa en cada una de las circunstancias en las que nos movemos. Esta es la justificación del monitoreo continuo de glucosa. El monitoreo continuo de glucosa no es más que un instrumento que permite estar evaluando los niveles de glucosa en etapas que pueden ser tan cortas como cada 3 minutos. Es un aparato que se porta durante de 3 a 7 días y registra todos los movimientos de glucosa en todas las circunstancias cada 3 minutos. Obviamente esto da una andanada de resultados muy importantes que nos permite evaluar todas las condiciones del paciente, sabiendo que las respuestas de cada paciente son completamente individuales. A cada quien le sube la glucosa al comer un alimento específico de una manera, cada quien gasta glucosa de una manera después de hacer ejercicio, después de estresarse, y este instrumento pues, nos permite hacer evaluaciones mucho más finas, como bien lo decías hace un rato. O sea, es como lograr identificar en cada paciente de manera muy individualizada cuáles son los factores que van tanto a elevar su glucosa como a disminuirla, porque como bien lo menciona usted, cada paciente va a responder diferente, ¿no? Así es, y hay que recordar que una de las mayores limitantes de la diabetes es que ni las elevaciones de glucosa comunes, incluso ni las bajas de glucosa comunes, las profundas obviamente tienen otras características, pero ninguna de estas fluctuaciones de glucosa dan síntomas. Los síntomas se dan cuando ya obviamente se rebasa cierto umbral. Y estas modificaciones que son muy importantes para la vida del paciente, pues no lo logramos captar en base a ningún dato que podamos nosotros percibir, solamente se miden en base a evaluaciones paramétricas o evaluaciones tomadas a través de la medición de sangre. Híjole, pero esto suena a que todos los pacientes deberían estar llevando monitoreos continuos, si no, ¿cómo están tomando decisiones? Ok, esto es bien importante que lo menciones, porque obviamente al ser un instrumento relativamente nuevo en la práctica clínica, pues en el mundo no tiene más de 10 años, yo creo que mucho menos, unos 7 años, pues primero no existen muchos instrumentos en el país a disponibilidad de todos, y bueno, pues ya acabas de mencionar las cifras estadísticas de la diabetes en México. Sería imposible que todos los pacientes pudieran hacerse por lo menos al año un monitoreo continuo de glucosa. Entonces sabemos que esto no es factible. Sin embargo, lo que nos interesa es poder poner en la mesa este tema y saber que es muy importante que el sujeto sepa que viviendo con diabetes tiene la obligación de conocer cuál es la capacidad que tiene de mover la glucosa en diferentes circunstancias. Entonces, si no se puede medir la glucosa por 24 horas de manera constante, sí existe la posibilidad de medirse la glucosa en diferentes situaciones y salirse de la medición cotidiana de estarse evaluando la glucosa solamente en ayuno y cada 3 meses. O sea, incluso con los glucómetros lo que podemos hacer es empezar a medir la glucosa en diferentes situaciones, 2 horas después de comer, 2 horas después de hacer ejercicio, 15 minutos después de hacer ejercicio, cuando estoy estresado, cuando estoy contento, después de comer ciertos alimentos que como con cotidianidad. Es decir, lo que nos abre la puerta a este concepto es a también tener la oportunidad de evaluarnos en más circunstancias, a tener una apertura en nuestro conocimiento con respecto a nuestra capacidad de movilizar glucosa. Me parece una idea, un concepto de verdad muy muy bueno y que a lo mejor en muchos pacientes no había quedado claro que esto es importante. Entender que el cómo se mueve la glucosa en cada paciente va a ser diferente y va a ser diferente cómo responda en cada situación y después de ciertos alimentos. Esto de verdad me parece clave que les quede claro a todos los radioescuchas. Ahora, doctor, ¿cómo es este monitor de glucosa? ¿Es un aparato? ¿Cómo funciona? Ok, bueno, es un complejo que tiene 2 elementos fundamentales. El primero es un receptor que es, digamos, una aguja plástica, ¿sí?, que se inserta, como sería
como una inyección de glucómetro, con un instrumento muy similar a esto, se inserta en tejido subcutáneo y después se queda un plástico inserto en este mismo tejido. Es un plástico milimétrico que está obviamente captando los niveles de glucosa capilar, y este es otro punto que hay que mencionar, es glucosa capilar, y este instrumento es un conductor que va a transmitir a un receptor que después uno lo carga, que es como los famosos beepers que se utilizaron en los años 80 y 90, que va a estar recibiendo la señal por vía electrónica de estas mediciones continuas, las va a registrar, y después del periodo que nosotros programamos, se baja a la computadora y tenemos el registro de los 7 días. Como verán, bueno, pues es un instrumento de muy alta tecnología, pero a su vez es algo para el paciente muy simple, indoloro, realmente que no representa mucha complejidad. Mucha complejidad y que sí nos va a ayudar a tener mucha información para toma de decisiones. Te voy a pedir, Doc, que te quedes con nosotros, nos tenemos que ir al corte, pero regresando me gustaría que nos siguieras platicando acerca del monitoreo continuo de glucosa. Recuerda que estás en el 1040 de AM, regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Te recuerdo los teléfonos, tenemos al experto en la línea, al doctor endocrinólogo Eduardo Márquez. Estamos hablando sobre monitoreo continuo de glucosa. Comunícate al 3122 1190 3647 1883. La línea nacional sin costo 01800 727 5420. Y Austin, queremos escucharte. Recuerda que tienes tu línea 512 215 4909. También puedes hacerlo a través del chat www.radiomujer.com.mx. Nada más entras a la página y te puedes poner aquí a preguntarnos lo que necesites saber. Por favor, pregunta, hay que aprovechar al experto. Doctor, antes de irnos al corte, nos quedamos en cómo era físicamente este monitor que nos va a ayudar a darnos tanta información. Sí, comentábamos, es un instrumento de 2 vías. El primero de ellos es un transductor muy sencillito, platicamos, es un plástico pequeño que se inserta en el tejido subcutáneo, es milimétrico, no mide más de 2 centímetros, y la parte que queda inserta en tejido subcutáneo es realmente milimétrica, es indoloro, sí, es totalmente flexible, por lo cual la intención es que quien lo porta pueda hacer su vida cotidiana sin ningún problema. De hecho es lo que queremos, que no se modifique su vida cotidiana y que pues sea lo más representativo posible esto. Y por el otro lado es una especie de receptor, comentamos, muy parecido a los beepers, mucho más pequeño que un teléfono celular, que se carga en la cintura o en el bolso de la mujer si fuese el caso. Entonces es muy portable, la persona quien se hace el monitoreo hace su vida completamente normal, y de eso se trata, insisto, y realmente es también muy ligero en cuanto a peso, pues pesa muy pocos gramos. Pesa menos que un celular, ¿no? Sería como menos, traer un celular chiquito, ¿no? Así es. Bien, así de sencillo. Doctor, ¿y los pacientes que estén llevando este monitoreo pueden dejar de estarse tomando su glucosa con su glucómetro o necesitan seguirla tomando? Ok, es muy importante porque, insisto, hace un momento comentaba que se trata de una evaluación de glucosa capilar. Hace un rato decía yo que hay confusión cuando un paciente dice, es que yo me checo con mi glucómetro y luego checo las cifras que salen en mi laboratorio de la sangre venosa, y hay diferencias. Hay que recordar que no es la misma sangre. La que nosotros checamos en el laboratorio es sangre de vena, la que se checa en el glucómetro es sangre de capilar, es decir, es un espacio diferente desde el punto de vista anatómico, es una sangre que ya recorrió otro momento, está en las partes más delgadas y más alejadas del sistema circulatorio, y en este caso son monitoreos de sangre capilar, perdón, de tejido capilar. Son mucho más pequeñitos en los vasos que se miden,
Sí, perdón, estaba diciendo, de sangre intersticial es la del tejido, la del monitoreo continuo de glucosa. Es la parte que está entre las células la que mide la glucosa. Entonces son 3 sangres diferentes y hay diferencias pequeñitas en cuanto a las cifras, y sí es importante seguirse monitoreando porque además esto es un requisito para calibrar el aparato. Ok, entonces lo que nos toman en el laboratorio es sangre venosa, lo que yo me tomo con el glucómetro es sangre capilar, y lo que va a estar tomando el monitor continuo de glucosa es de sangre intersticial. Así es. Bien. Hay diferencias pequeñitas, pero existen esas diferencias, hay que tomarlas siempre en cuenta. Y para calibrar el monitor hay que checarse 1 o 2 veces durante el ejercicio del monitoreo continuo con el glucómetro. Es para tener más candados de seguridad. Ok, entonces sí lo tiene que seguir utilizando el paciente, pero obviamente esto va a ser guiado con el profesional de la salud que le esté indicando este monitoreo continuo, ¿no? Va a estar siempre de la mano con un profesional de la salud. Doctor, ¿y cuáles serían los requisitos que tiene que cumplir un paciente para poder querer o para poder buscar este monitoreo continuo de glucosa? Ok, como requisito realmente no se requiere ninguno, de hecho se puede hacer en cualquier persona, aunque esta persona no viva con diabetes. Cualquier persona se lo pudiera hacer para ver cuáles son sus fluctuaciones de glucosa. Lo utilizamos en personas que no viven con diabetes, pero por ejemplo sufren de hipoglucemias. Este es un muy buen instrumento para hacer evaluaciones de hipoglucemias en personas que no tienen diabetes. Pero en las personas que viven con diabetes, yo sugiero que se haga en aquellas donde existe alguna duda diagnóstica. Tú mencionabas un caso muy particular, en aquellas personas que ya cumpliendo las metas de glucosa de ayuno, de glucosa 2 horas después de comer, que su hemoglobina glicada está en metas, aún no se sienten bien, este es un muy buen instrumento, ¿sí? 2, en aquellas personas que no cumplen alguno de los criterios, es decir, tienen hemoglobina glicada normal, pero, por ejemplo, cuando se monitorean en la tarde les sale mal y en el resto del día les sale bien, pues también es un muy buen instrumento para evaluar cuál pudiera ser el factor causal del descontrol. Tú mencionabas que pudiera ser la comida, y con el monitoreo perfectamente podemos ubicar si está la comida involucrada o no, y cuál comida, de hecho, hasta ese punto. Y 3, en aquellas personas que tengan datos de hipoglucemia y que no los hayan podido registrar. Sabemos que la hipoglucemia, para registrarla resulta muy compleja, porque cuando se dan los síntomas de bajas de azúcar y uno va por el glucómetro y se checa, habitualmente el cuerpo ya corrigió. Y entonces es difícil registrar y es difícil saber cuándo empieza y qué tan frecuentes son. En personas que realmente están bien controladas, y que no tienen síntomas, el recurso yo creo que no es el más útil, pero sobre todo en aquellas personas que están muy descontroladas, pues realmente no tiene sentido estar haciendo el monitoreo continuo. Mejor primero tendríamos que buscar controlar los elementos básicos y ya después, como tú también lo mencionaste muy puntualmente, hacer ajustes finos. Esto es para exactamente eso, hacer ya puntualizaciones muy precisas del tratamiento. Bien, doctor, Aurora del sector Juárez dice, cuando se mide la glucosa en sangre, ¿debe ser a partir de 2 horas en cuanto inicio a comer o luego de que termino? Ajá, sí. Esa es una primera pregunta. Ok, sí, debe ser desde el inicio. Hay que recordar que los procesos metabólicos inician en la boca. La amilasa salival es el primer instrumento que estimula la secreción de insulina y otras hormonas que regulan todo el metabolismo. Entonces, desde el inicio del primer bocado. Es para medir algo que se llama glucosa postprandial, es decir, yo empiezo a comer, digamos, a las 8 de la mañana me meto el primer bocado a la boca, a las 10 de la mañana exactamente tengo que estar tomando mi glucosa capilar. Esa sería la manera de hacerlo, es de que inicias. Dice también por aquí, dice, mi papá es diabético, le inició en la tercera edad. Yo quiero saber cómo debo cuidarme, se me baja la glucosa hasta sentirme helada. La última vez, hace 6 meses, salí con 93 de glucosa y bueno, nos da algunos otros datos de lípidos. ¿Qué recomienda?
Bueno, yo aquí recomiendo que se haga una dinámica de glucosa. Una de las causas más comunes de hipoglucemia es lo que se llama resistencia a la insulina, en una etapa donde el cuerpo quiere compensar la mala capacidad que tiene la insulina de poder metabolizar los azúcares, produce mayor cantidad de insulina y esto después de la ingesta, sobre todo de carbohidratos, baja la glucosa. En estos casos de resistencia a la insulina, la corrección nutricional puede parar el proceso. Si la resistencia a la insulina y la compensación generada con exceso de insulina no se corrige, las personas inexorablemente terminarán en diabetes. Esto es muy importante entenderlo, porque luego la gente dice, si me baja la glucosa, entonces tengo lo contrario a la diabetes. No, es parte del proceso, es parte de la historia natural de la diabetes tipo 2. Muy importante haber mencionado esto, Doc, porque de repente muchos de los pacientes piensan, no, pues es que si traigo baja la glucosa, si traigo baja la insulina, quiere decir pues que no estoy cerca, ¿no?, de tener un problema que tenga que ver con diabetes, y no, al contrario, puede ser que estemos aún más cerca de padecerlo. Doctor, ¿qué cosas tiene que tomar en cuenta un paciente para poder empezar con el monitoreo continuo de glucosa? Simplemente dice, quiero hacerlo, busco al doctor, me lo ponen, ¿así funciona? Ok, yo creo que lo primero que tiene que hacer es estar en concordancia con su médico tratante, platicar con él sobre cuál es la evolución que lleva su tratamiento, cuáles son los alcances, qué metas tienen, y bueno, el caso de que, insisto, esta es una tecnología relativamente nueva, no sería extraño y no es para denostar que alguno de nuestros colegas no especialistas no conozcan el método. Si es así, bueno, pues no es nada reprobable mencionarle pues, que supieron que existe esta tecnología y bueno, pues que les gustaría acercarse al monitoreo continuo. Bien, doctor, nos vamos al corte, regresamos con monitoreo continuo de glucosa. 7:49 de la mañana, estamos llegando ya al último bloque de tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de algo muy interesante, muy nuevo y muy necesario en más de un paciente, que se llama monitoreo continuo de glucosa. Doctor, nos quedamos en que en algunos pacientes pudiera ser opción, pero primero tienen que ponerse de acuerdo con su médico tratante. Claro, sí, es fundamental siempre estar en concordancia con los lineamientos, con los objetivos y con las metas que tiene todo el equipo de salud, y el equipo de salud obviamente incluye al mismo paciente, pero es fundamental que la comunicación exista, porque si no, al ser un instrumento con tantos datos, puede, si no se está en concordancia y en la misma línea, puede llegar incluso a confundir el tratamiento. Entonces no es nada más llegar, pedir el estudio y ya después hacer un análisis, hacer una autocorrección. Realmente requiere un análisis muy puntual, exhaustivo, profundo de los mismos resultados. Claro, por la cantidad impresionante de datos que son. Doctor, más o menos ¿cuántos datos nos va a arrojar, cuántas mediciones nos va a arrojar el aparatito por día? Por día, alrededor de 400 datos. 400 datos en un solo día, sí, son dignos de analizarse de manera muy puntual. Bien, doctor, más o menos, ¿cuál es el costo de este monitoreo continuo de glucosa? Depende de varios factores, por ejemplo, la duración de los días de monitoreo, pero debe de estar más o menos entre 800 y 1,500 pesos. O sea que no es un precio así estratosféricamente caro, digamos que puede ser como que accesible para más de un paciente, ¿no? Sí, yo creo que lo caro o lo barato depende de la utilidad. Si realmente no se le saca el provecho que se debe hacer y es como traer un glucómetro con más piquetes, pues es realmente muy caro. Pero si es un instrumento que se utiliza para hacer un ajuste fino del tratamiento, poder evaluar el pronóstico del paciente, pues realmente creo que sí es un instrumento barato incluso. Claro. Doctor, ¿en dónde podemos localizarte?
Bueno, el teléfono del consultorio es 3648-3461. 3648-3461 con el doctor Eduardo Márquez. Doctor, un mensaje más que quisieras darle a los radioescuchas. Bueno, decirles que tenemos claro primero que no es a pesar de lo que mencionábamos acerca de la economía, no es un instrumento para todos, pero quizás para todos sí está la capacidad de estarse checando la glucosa en diferentes momentos del día. Incluso en centros de salud hacen ese servicio gratuito. Hay que tener el hábito de estarse checando no solamente en ayuno, sino en diferentes momentos, reportarlo, registrarlo y comunicarlo con el médico y tener este contacto para saber cómo estos datos pueden transformar el tratamiento. Es muy importante esto, el saber que la glucosa tiene cambios continuos y que el registrar estos cambios puede mejorar con mucho el tratamiento. Bueno, y entender también que no se deben de asustar, ¿no? Porque eso, no sé si te pasa, Doc, pero luego se asustan mucho los pacientes. Me la tomé en un momento y traía 90 y luego me la volví a tomar y ya andaba en 110, ¿no? Bueno, pues si del susto se pasa a la concientización y al aprendizaje, pues quizás valga la pena, pero si nos quedamos en el susto pasa muy rápido y no genera cambio. Claro, mientras genere cambio, eso me gustó, mientras genere cambio, entonces estamos por la vía correcta. Doctor, me da muchísimo gusto haberte tenido en el teléfono. Gracias por tu tiempo, gracias por haberte compartido con los radioescuchas y te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Luisa, un gusto, el gusto es mío. Bien, pues ahí lo tienen, información de la mano del doctor Eduardo Márquez, que de verdad es un médico muy consciente y que está de verdad dedicado a ayudarle a los pacientes. Créanme que no sueles encontrar este tipo de digamos, de sensibilidad en todos los médicos, y bueno, los invito a todos aquellos que estén buscando por dónde ir, que no estén sabiendo qué sigue en su tratamiento, bueno, pues que se comuniquen con él y que les dé alternativas de tratamiento, ¿no? Él es endocrinólogo, no solamente se dedica a personas que viven con diabetes, sino se dedica a muchos tipos de problemas, así es que bueno, ahí lo tienen, es en el 3648-3461, el doctor Eduardo Márquez, endocrinólogo. Y nos vamos a ir con la siguiente sección. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan de... Que lo dulce de tu vida no tenga un sabor amargo. Si tienes diabetes, escucha lo siguiente. Bueno, hoy tenemos un par de recetas y yo voy a dar una tercera receta, pero bueno, que me acaban de pedir ahorita a través del teléfono. Miren, recuerden que no se trata de vivir así como que con las manos amarradas. Si yo estoy viviendo con diabetes, no quiere decir que nunca en mi vida voy a poder comer nada dulce, no. Se trata de nada más buscar las estrategias que me ayuden a mantener estables mis niveles de glucosa en sangre y, ¿por qué no? Pues darme el gusto de comer cosas que sepan rico, no quiere decir que todo tenga que ser light y desabrido, no, tenemos que ir buscando estrategias y esto por supuesto lo vamos a poder hacer si estamos llevando un buen registro, como bien decía el doctor, de nuestras glucosas. Ahí les van algunas recetas que les pueden servir. Son unas naranjas que podemos cortar. Fíjense bien, vamos a poner la naranja, la vamos a pelar y la vamos a cortar en rebanadas largas, ¿sí? Van a quedar rodajas. Estas rodajas lo que podemos hacer es espolvorearlas con canela y luego las vamos a poner en el asador, las vamos a asar y la mielecita que va a soltar la naranja se va a pegar con la canela, las vamos a sacar del asadorcito y encima vamos a ponerle, ¿qué te parece? Un poco de nuez picada. Y ya. Así de rico, así de fácil, así de sencillo, eso te va a ayudar a quitarte un poquito la sensación de que te tienes que comer algo dulce y recuerda que no te puedes comer la naranja solita, la idea es que le pongas una oleaginosa, que es un alimento que tiene tanto proteínas como grasas de origen vegetal que te van a ayudar a mantener un poquito más estable la glucosa en sangre cuando la combinas con esta fructosa que te aporta la naranja, ¿no? Es una idea muy fácil, es una idea muy sencilla y que te va a ayudar a tener un saborcito rico después de la comida. Entonces la naranja en rodajas, espolvoreada con canela, va al asador, la sacas del asador y le pones encima nuez
picada, bastante nuez picada encima. Es una idea fácil, sencilla de postrecito. Y la segunda idea es algo que está, de verdad, me encantó, que son unas galletas de crema de cacahuate. Están muy fáciles de hacer. Fíjense bien, vamos a necesitar una taza de crema de cacahuate. De preferencia trata de hacerla tú. Ya dijimos que hacer la crema de cacahuate es simplemente aplastar el cacahuate y tener una masita que no te va a quedar como tan fina como la que consigues en el súper, pero sí te va a quedar suficientemente pastosa como para poder moldearla. Entonces vamos a utilizar una taza de crema de cacahuate. Si ya conseguiste en alguna tienda orgánica estas cremas que se llaman cacahuatinas o almendrinas, pues utiliza esa, es una taza completa. Vamos a utilizar algún tipo de edulcorante, puede ser la stevia. Vamos a utilizar unas 3 cucharadas de stevia, sí, es bastante porque vamos a hacer galletas. Y vamos a utilizar un huevo completo y una cucharada de vainilla, de esencia de vainilla. Con esto vamos a hacer una pasta, ¿sí? Vamos a poner la taza de crema de cacahuate, el edulcorante que puede ser el stevia, podemos utilizar el huevo completo y la cucharada de vainilla. Hacemos una pasta con esto y con la pasta luego vamos a formar bolitas. Tal cual, galletitas del tamaño que tú lo desees y luego las vamos a meter al hornito eléctrico durante 25 minutos y listo. Así de rico, así de sencillo, así de fácil, y este sí es un alimento que puede ayudarte a mantener estables tus niveles de glucosa en sangre, porque es un alimento que no tiene fructosas, no tiene nada de azúcares que te vayan a elevar de manera brusca la glucosa. Y por aquí me están pidiendo, dice que si puedo decir la receta de huevo con requesón que di el otro día para el microondas. Claro que sí, se llama tarta de queso light. Está muy sencilla, les voy a platicar que ya mejoré la receta. Está muy sencillo de hacerse. Vamos a poner una taza de requesón, o sea, 240 mililitros de requesón, con dos claras de huevo, en realidad, a punto de nieve. Las vamos a revolver, vamos a envolver el requesón con las 2 claras de huevo y luego vamos a ponerle una yema, una de las yemas del huevo. Lo revolvemos, le echamos un chorrito de stevia, le echamos canela y vainilla, lo seguimos revolviendo, lo metemos 5 minutos al microondas. Sale del microondas, esperamos a que se enfríe un poco y luego va al refrigerador. Así de rico, así de fácil, queda como un relleno del cheesecake, tal cual, y realmente para personas que tienen que llevar dietas bajas en carbohidratos puede ser una excelente opción. Así es que espero que te haya servido la receta, te voy a dejar en un programa más del Dr. Gilberto Priego. Que tengas un excelente día.